Buenos días. Pues quería en esta ocasión salirme un poco del tema habitual y comentar brevemente lo que nos dice la documentación en este fondo 545 de Regaspi, del Archivo Ruso de Historia Sociopolítica, sobre las brigadas internacionales, ¿no? Pues cómo estaban organizadas por la Comintern, de qué manera la Comintern controló, digamos, desde un principio, no solamente tomando la decisión de formarlas, sino controló cómo tenía que ser el relato de su misión, de su objetivo, de quiénes eran estas personas. Y todo el proceso desde el principio, desde septiembre del 36, cuando se tomó esa decisión en Moscú, hasta el final, ¿no? E incluso después de que las brigadas ya desaparecieran del campo de batalla en España, ¿no? Y bueno, como digo, si sale un poco del tema que me interesa a mí, que es las operaciones de la Comintern en España, siempre antes del comienzo de la Guerra Civil, pero bueno, hay una enorme mitología todavía que se sostiene pues, con fondos gubernamentales, digamos, desde la política, digamos, ¿no? Entonces es importante, yo creo, animar a la gente, sobre todo a todos los que estudian historia, a que entren al fondo de la cuestión, a que entren en estas fuentes primarias y decidan por ellos y por ellas mismas, cuál es la verdad sobre este tema, ¿no? Bueno, empezamos aquí con este documento que, como veis, se basa en una reunión del Secretariado de la Internacional Comunista del 18 de septiembre del 36 en Moscú, en el que se toman varias decisiones, ¿no? Y yo resalto sobre todo aquí el punto 7, en el que se dice vamos a proceder al reclutamiento entre los obreros de todos los países a voluntarios que tengan experiencia militar, pues para llevarlos, para enviarlos a España, ¿no? Entonces, esa es la decisión. Digamos que antes de ahí se hablaba de ello, pero a partir de aquí ya dice, pues vamos a hacerlo y se empiezan a dar las órdenes y se empiezan a dar a todos los partidos comunistas del mundo, pues tú tienes una cuota, tú tienes un objetivo a conseguir de voluntarios y tal, la financiación, se organizaba todo. Pero es importante también resaltar de este documento no solamente esa decisión, sino cómo desde un principio se pretende controlar el relato, ¿no? Y aquí el punto 6 es muy curioso, ¿no? Sobre todo para los que hayáis visto los otros vídeos, las otras charlas que he dado, ¿no? Porque dice aquí, el punto 6, hay que organizar una acción de prensa obrera, dice, contra la leyenda de la persecución de la religión en España, ¿no? Es decir, hay que hacer ver a la gente, dice aquí, que aquí solamente estamos intentando liquidar los focos de la rebelión contrarrevolucionaria y que el gobierno español respeta las convicciones religiosas, ¿no? Tremendo. O sea, ellos mismos sabían que esto no era así, ¿no? Quien haya visto mi charla que hice junto con el profesor Stanley Payne, en el que comentábamos el informe de Jesús Hernández en Moscú en mayo del 36, en el que pues Jesús Hernández le dice, antes de la guerra, mayo del 36, le dice a Dimitrov y compañía, en España se están quemando muchas iglesias, ¿no? Comentábamos esta frase del texto ruso, ¿no? Ochin noga, ¿no? Very many, muchas, muchísimas iglesias se queman en España. Dice, pero es que tenéis que entender que esto está justificado porque decía que en mayo del 36 los curas disparaban desde las torres, ¿no? Y las monjas y los curas tenían arsenales. Le explica por qué es absolutamente fundamental hacer eso, ¿no? Bueno, es decir, que de mitología nada, ¿no? Entonces, bueno, pero esta es la decisión. A partir de ahí era importante también conocer pues cuál era la composición, ¿no? Los orígenes, digamos, políticos de estos luchadores, ¿no? Estos guerreros que venían a España a luchar del lado del gobierno del Frente Popular, ¿no? Contra el levantamiento que se organizó, liderado por Mola, Franco y otros, el 17 de julio. Pues aquí tenemos esta tabla interesantísima, que es de diciembre del 37, es decir, cuando ya era un cuerpo militar muy maduro. Y pues vemos aquí, por ejemplo, que cerca de un 60% son comunistas, ¿no? Comunistas del Partido de las Juventudes. Luego hay un 6,8 que dice que son de socialistas y otras organizaciones y partidos antifascistas. Y luego sin partido 31, ¿vale? En el caso de Alemania, por ejemplo, el partido aportaba un 70%. En el grupo angloamericano también había muchísimos comunistas. Pero yo lo que quiero apuntar es lo siguiente, ¿no? Aparte de que la mayoría eran miembros del partido, por supuesto, pero estos porcentajes aquí, por ejemplo, este 31 sin partido, hay que tener en cuenta que la estrategia de la Comintern, desde un principio, y yo creo que lo explico bien en los vídeos y lo veréis los que compréis el vídeo, el libro, que lo publica Bloomsbury en julio
del 24, del año que viene, pues tenían un montón de organizaciones de masa, ¿no? Y en Francia y en España eran importantísimas, por ejemplo, el Socorro Rojo, los amigos de la Unión Soviética, los comités antifascistas, y muchos de ellos fueron fuente de voluntarios, entre comillas, lo de voluntarios. Es decir, que porque fueran sin partido, no quiere decir que no formaran parte íntegra de ese entramado, ¿no? El efecto de red, como vengo yo llamando a lo largo de todo el libro, ¿no? Bueno, es interesante en cualquier caso este documento. Luego, a partir de ahí, queríamos ver cómo durante todo el periodo en el que estuvieron activas las brigadas, pues los diversos partidos comunistas de los diversos países pues iban cumpliendo su cuota, ¿no? Y iban reportando fielmente a Albacete, ¿no? A André Martí, el gran jefe, secretario de la Comiter, que estaba allí para dirigir las brigadas, pues que iban cumpliendo sus objetivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el partido británico dice, ¿no? Pollitt, ¿no? Dice, prometo que para enero tendremos ya 1000 hombres en la brigada internacional nuestro, y creo que los camaradas estarán muy satisfechos con su composición, ¿no? Se refiere aquí, como es lógico, a la composición política de los miembros, ¿no? Le añade también que le manda a Martí, aquí en el 36, en diciembre del 36, le manda a un experto, ¿no? en guerra, digamos, contra gases, ¿no? En el combate contra los gases y tal. Espero que te sea útil este otro experto que te mando, etcétera, etcétera, ¿no? El Partido Comunista Austríaco no se queda atrás y también les dice que, bueno, entendemos, queridos compañeros del Partido Comunista Español, que tomáis medidas para controlar a los miembros, prometemos que vamos a ser buenos, y a partir de ahora os vamos a mandar todo el material que mandamos a nuestros miembros del Partido Austríaco luchando en España, para que la dirección del Partido Español también controle, ¿sabes?, lo que leen y lo que les mandamos y tal y cual, ¿no? Y luego le dice que se mandan también algunos voluntarios más austríacos para España, y le dice que en el futuro enviaremos gente que también antes les haremos un buen examen político y tal. Es decir, el control político de los miembros era fundamental, fueran miembros del partido o no, ¿vale? Y era responsable el partido austríaco, el partido británico, de asegurarse de que todos los que llegaban eran gente, digamos, políticamente correcta, ¿vale? Esta otra carta del Partido Comunista Francés del 37 de noviembre, en el que habla de la brigada número 14, ¿no? Liderada por el teniente coronel, no me acuerdo cómo lo tengo aquí ahora. Bueno, por un teniente coronel francés. Me lo está tapando ahora mismo esta otra carta que he sobrepuesto sobre ella, ¿no? Pero era un hombre que quedó bastante mal porque recordaréis que, por ejemplo, en la batalla de la Granja, donde participó la Brigada 14, pues este teniente coronel francés retrasó, Dumont, ¿no? Dumont, aquí lo tengo, retrasó la salida de sus tropas por un tema puramente burocrático, ¿no? Y el general Walter le deja fatal en su informe, ¿no? Dice, pero este tío, por un papeleo ha retrasado el ataque y tal, ¿no? Bueno, hubo un montón de errores que cometieron en ese momento. Pero dice aquí que conviene igualmente intensificar en Francia el reclutamiento. Dice, no solamente para reemplazar a los que están enfermos y tal, sino para constituir una nueva brigada francesa, ¿vale? O sea, vamos a por más, ¿no? Hay que cumplir los objetivos, ¿vale? Buscaban estos de 1.200 voluntarios más, pero un tema importante aquí es lo que dice al final, ¿no? Hay que traer la atención de que buscamos gente que no solamente sea sana, sino que sean políticamente verificados, ¿no? Verificados políticamente. Y dice aquí, no debe ser traducido esto como exclusivamente comunistas. Por supuesto que no. Un buen bolchevique sabe que aquí lo que queremos es que la fachada sea, digamos, multipartido, ¿no? Venimos a traer aquí luchadores por la libertad y tal, pero al final el control sabemos perfectamente quién lo tiene, y la mayoría, por supuesto, que son miembros del partido, ¿no? Bueno, aquí el Partido Comunista también yugoslavo, que escribe también en diciembre del 36, y les habla de que, bueno, pues hay una enorme emigración por toda España. Por ejemplo, dice aquí hay 600.000 serbios por toda Europa, 250.000 eslovenos. Y dice que en Francia, en Luxemburgo, en Holanda, pues hay también un montón de ellos, ¿no? Dice, vamos a seguramente conseguir pues poder reclutar a un montón de ellos también para mandároslos para España, ¿no?
Es decir, podría añadir un montón de ejemplos más, ¿no? Pero todos los partidos reportan cómo va la cuota, ¿no? ¿Vamos cumpliendo nuestra cuota o no? Y aquí un ejemplo interesantísimo, ¿no? Del Partido Comunista chino, que a través del Partido Comunista francés escribe, ¿no? En julio del 38, ya un poco tarde, ¿no? Dice que para los voluntarios chinos que están luchando en las brigadas, les mandan una bandera, ¿no? Es decir, les mandaban una bandera roja, seguramente con la hoz y el martillo y tal. Y la contestación es muy interesante del Partido Comunista francés, porque les dice, oye, os damos las gracias, pero hay que explicarles a estos chinos que desde hace ya más de un año, pues hemos decidido que las banderas del partido están totalmente prohibidas, hay que dar ejemplo de unidad, y siguiendo los consejos del partido español, solamente hay que poner, digamos, de cara al público la bandera de la República Española y tal y cual, ¿no? Es decir, bueno, en los comienzos sabemos que era habitual ver banderas rojas con la hoz y el martillo, por ejemplo, del grupo Talman, de los alemanes y de muchos otros, ¿no? Pero al final se tomó la decisión, oye, no puede ser esto, que hay que mantener bien el relato. El relato son luchadores antifascistas voluntarios que vienen de todo el mundo para defender la libertad y tal y cual. Era fundamental controlar el relato y lo fue incluso después de que desaparecieron ya del campo de batalla las brigadas internacionales, ¿no? Como en 4 de enero del 39, cuando ya no estaban. El Partido Comunista de España manda esta circular, como vemos aquí, a todos los partidos comunistas que habían ido mandando sus voluntarios y tal, y dice, oye, nos hemos enterado de que hay individuos, veteranos de las distintas brigadas, compañías, batallones y tal, que se han puesto a escribir sus propias historias paralelas, parciales o totales de su compañía, de su batallón, y dice, bueno, bien está, pero hay que tener precauciones para evitar que se difundan, dice aquí, ¿no? Interpretaciones con errores políticos, ¿no? Y dice que no sean conformes a la verdad, dice aquí, ¿no? Y para asegurarnos que lo que se publica sea conforme a la verdad, dice aquí el Partido Comunista de España, pues estamos escribiendo, digamos, una especie de informes oficiales de cada brigada y tal, para que sean, digamos, los informes oficiales, un punto de referencia, ¿vale? Al que hay que referirse, ¿no? Dice, aquí estamos dando la orientación que hay que tener para evitar errores, ¿no? Y el último párrafo es tremendo, ¿no? Dice, corresponde a nuestros amigos de la casa, es decir, a la Comintern en Moscú, ¿vale? Fijar como último punto de referencia la orientación general y definitiva. Es decir, a ver, esto han sido unos voluntarios antifascistas del mundo que venían a luchar por la libertad y que nadie se salga del relato y al final le corresponde a la Comintern fijar esa orientación y esa línea oficial definitiva. La verdad es que el éxito fue prácticamente rotundo a la hora de controlar el relato, ¿no? Y lo que prevalece hasta nuestros días pues sigue siendo ese mito, no la versión real de las cosas. Bueno, he dejado lo mejor para el final, ¿vale? Yo esta carta de Robert Minor, de un ejecutivo del Partido Comunista de Estados Unidos, que escribe a Martí, aquí a principios del 38, no la he visto en ninguna de las monografías, ¿no? Incluso de las que se han escrito después de estar abiertos los archivos, ¿no? Y es tremenda, ¿no? A ver, este era un hombre súper importante, Robert Minor, cuando Earl Browder, ¿no? El secretario general del Partido Americano, acabó en la cárcel, el que le reemplaza es Robert Minor, al menos durante un tiempo, ¿no? Bien, pues aquí le escribe a Martí, ¿no? Y le dice, de acuerdo con lo planeado, espero regresar a Estados Unidos para asistir al 10º Congreso del Partido de Estados Unidos. La carta no tenía fecha, pero gracias a esto vemos que está escrita pues, a principios del 38, porque fue en mayo del 38 cuando se celebró este congreso, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Dice, en relación al reclutamiento de voluntarios, la presente situación es que el señor X, dice, favorece la reanudación del reclutamiento en Estados Unidos y Canadá y que él ha autorizado el pago de los gastos de viaje de tales reclutados como antes. El dinero para esto está ahora en París, o por lo menos así me lo ha notificado el señor Z. El dinero podría ser enviado a Nueva York para pagar los gastos de viaje de los hombres, etc. Es decir, el señor X está en Estados Unidos y es el que, digamos, da la aprobación para reanudar el reclutamiento, da la aprobación para la financiación, pero la pasta, ¿no? Viene, la controla el señor Z que está en París. Yo sugiero que el señor X no es otro que Earl Browder, ¿no? Es el gran jefe del partido en Estados Unidos.
con el cual Robert Minor tenía una relación íntima, de hecho le reemplazó, como acabo de decir, y el señor Z no puede ser otro que Maurice Thorez, ¿no? El responsable del partido Francia. Pero vamos, el dinero partía de París, digamos que era el punto central organizativo de las brigadas, donde, digamos, mucha de la comunicación, como habéis visto en el ejemplo chino, llegaba a París, ¿vale? Pero a partir de ahí pues, se hacía llegar a España. Y en este caso, el OK para reanudar el reclutamiento lo da Mr. X, Browder, en Estados Unidos. Bueno, luego habla de la moral, ¿no? La moral de los voluntarios americanos de la Lincoln, que ya a principios del 38 ya era muy mala, como es lógico, por las derrotas y las bajas que habían tenido. Y dice que es necesario que yo, ¿no? Es decir, Robert Minor, debo de visitar las unidades del ejército español donde se encuentren los americanos. El camarada Browder dice, así lo confirma y tal. Y luego, claro, no va a ir como, como ejecutivo del partido americano, no es tonto. Dice, yo lo haría esto como corresponsal autorizado por las autoridades del gobierno español, como independiente, como tal. Dice, yo soy corresponsal de la prensa, efectivamente representaba a varios diarios americanos como periodista y como dibujante y tal, ¿no? Y luego, digamos que un poco arrogante aquí, ¿no? Dice, como vosotros sabéis, yo he jugado un papel prominente en la agitación pública que trajo como resultado el reclutamiento de unos 2.000 voluntarios y añade este comentario tremendo, ¿no? Dice, que sepáis que el periodo en el cual yo no he visitado a la tropa ha sido precisamente el periodo en el que se han tenido más bajas, ¿no? Es decir, que él pretende que él va a llegar allí y por su mera presencia va a dar la vuelta a la situación, ¿no? Bueno. Y luego habla pues del problema que hubo por los pasaportes americanos, ¿no? Y dice que aquí el señor Prieto, ¿no? Dice que ha dado una orden para parar el reclutamiento y él explica que él sabe por qué es, ¿no? Y es porque el cónsul americano en España, el vicecónsul, le preocupa que los pasaportes americanos, claro, como antes de entrar en España, la Comintern, el partido, les quitaba los pasaportes y luego utilizaban los pasaportes americanos como mejor le parecía a la Comintern, ¿no? Dice, al gobierno americano le preocupa que caigan en manos de gente que nos va a causar problemas y tal. Y pues él había estado presente, ¿no? Robert Minor, en una reunión también con el vicecónsul, ¿no? Y le dice, como es lógico, que es un tema súper delicado y que solamente personas que el partido controle y conozca muy bien pueden estar involucradas en este tipo de reuniones y conversaciones con el cónsul y con la embajada de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta carta, la verdad es que es verdaderamente tremenda. Yo, como digo, no la he visto referenciada en ninguna de las monografías y yo creo que nos pone el foco muy claro sobre hasta qué punto era el control, ¿no? La financiación, el reclutamiento, toda la agitprop asociada a las brigadas, en este caso en el ejemplo de la brigada Lincoln, ¿no? Bueno, pues espero que haya sido interesante esto y animo a todos a sumergirse en las fuentes, ¿no? Y sobre todo pues, a los que les interese el tema de las brigadas. A mí personalmente no me interesa. Mi foco, digamos, mi cronografía, mi cronograma, digamos, termina el 17 de julio del 36 y ahí es el foco de mi libro. Pero yo sé que hay mucha gente interesada en ello y dado el nivel de mitología todavía asociado a las brigadas, es importante meterse en las fuentes, ¿no? Y dejar que, pues, que el mito caiga por su propio peso. Venga, muchísimas gracias.